hermosa que es la presencia de Dios. David decía, prefiero un rincón en la casa de Dios que estar 1000 años fuera de Él, ¿no? ¿Pueden tomar asientos, hermano? La verdad que no quiero que se termine esta atmósfera tan hermosa. No hay nada que se compare con la presencia de Dios y la paz que Él nos da. Nada. Nada nos puede satisfacer más que su presencia. Les invito a abrir su Biblia en Mateo 5, los que trajeron, los que tienen el celu, los que quieren leer ahí arriba. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tomes el dominio de esta reunión, que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca, Señor, que seas tú el que estés ministrando a los corazones. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. En el nombre del Señor declaramos paz en este lugar, declaramos que tu presencia gobierna. Espíritu Santo, tienes completo dominio en este lugar. Diga, Espíritu Santo, toma el dominio de mi mente, quita toda distracción, quita toda preocupación y abre mi entendimiento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me estuvo hablando sobre las bienaventuranzas, ¿no? Los que tenemos muchos años en la iglesia, la hemos leído muchas veces. Pero Dios, sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre quiere hablarnos algo diferente. Amén. Mateo 5 dice, el famoso sermón del monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, está hablando de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron con los profetas antes de vosotros. ¿Saben qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz. ¿Cómo se puede ser feliz si estás pobre en el espíritu? Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que lloran. Ahora, si lloramos, ¿somos felices o somos tristes? Bienaventurados los mansos. Y para ser mansos hay que ser humildes. Hay que saber callarse la boca, como hizo Jesús. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo nos da una visión de cuando nosotros tenemos que ser felices en las circunstancias de nuestra vida, donde solamente podemos ser felices si Jesús está en el medio. Por eso dice, siempre, al lado de cada situación, lo que recibís.
en Lucas 6 también habla de las aventuranzas. Parece que fue en otro momento, según lo que dice la historia, pero que era un mensaje que Jesús repetía. En Mateo 6:20 dice: y alzando los ojos hacia los discípulos, fíjense que siempre les hablaba este tema a los discípulos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Vituperen quiere decir alguien que te critica, que te rechaza. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y después dice, mas hay en la Biblia es como una maldición. Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y hay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y me puse a investigar un poco porque soy hija de mi padre. Me gusta estudiar la Biblia. Y yo pensaba, ¿no? ¿En qué situación, en qué contexto Jesús podía decir a la gente, estén felices cuando sean pobres, o estén felices cuando lloren, o estén felices cuando hablen mal de ustedes, ¿no? Y la situación en el contexto cuando Jesús vino al pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel estaba siendo dominado por los romanos, y los romanos, a través de los impuestos, a través de pagar muchos impuestos, empobrecían a la gente. La gente pagando impuestos se quedaba pobre porque tenían que pagar muchas cosas y esa era su forma de dominarlos. ¿Y qué pasaba con los judíos? ¿Qué esperaban de Jesús? Ellos esperaban el Mesías, pero ellos esperaban que el Mesías los rescate de esa situación. Ellos esperaban que venga el Mesías y mate a todos los romanos y que reine y que se acabe todo. Y Jesús le está diciendo, no, yo no vengo a hacer eso. Yo no vengo a resolver este problema de ahora. Y la gente no entendía, y los mismos discípulos no entendían, que el propósito que tenía Jesús era mucho más grande que venir a resolver el problema momentáneo. Porque lo que tenía que hacer Jesús iba a trascender. Hasta ahora nosotros. Imagínense si Jesús venía, reinaba en ese tiempo, tenía 33 años, no sé, se moría a los 80, no moría en la cruz, no hacía un sacrificio, hubiese liberado un pueblo que después podría volver a ser dominado, ¿no? Porque la historia es que siempre hay uno que domina al otro. Y Jesús lo que nos demuestra es que hay un reino y que el reino de Dios no es de este mundo. Y que las situaciones y las cosas momentáneas que nosotros vivimos, el Señor ya las tiene resueltas. Si hoy en día estamos viviendo por un momento de pobreza, quédate tranquilo, porque Jesús ya lo tiene resuelto. Si hoy en día estás viviendo una situación por la que tenés que llorar, estás pasando por un momento de amargura, quédate tranquilo, porque Jesús ya lo tiene resuelto. Y Él está diciendo, sean felices aún en esa situación, porque yo me hago cargo de esa situación. Y así fue como Jesús cumplió su propósito y nos resolvió el problema. Es más, tuvo que humillarse delante de los romanos, tuvo que humillarse delante de los reyes de ese momento. Y hoy capaz nosotros estamos pensando, Señor, mira cuánta gente que está mal, mira la pobreza, mira esto, mira. ¿No te conmueve eso, Señor?
Sí, claro que lo conmueve, pero ella lo resolvió. El tema es qué estamos haciendo nosotros para entender cómo se resuelven las cosas en el reino. Porque miramos las cosas naturales, las queremos resolver naturalmente. Y las cosas naturales son pasajeras, pero las cosas del reino permanecen y son eternas. En Colosenses 3 habla justamente de la nueva vida cuando uno acepta a Cristo, ¿no? Y las cosas que tenemos que dejar. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. La avaricia es el amor al dinero, ¿no? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en nuestro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros esas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo es todo en todo, dice el 11. Y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros tenemos una vida en Cristo. Y tenemos que entender que cuando estamos en Cristo, como dice acá, estamos escondidos en Cristo en Dios. No somos de este mundo. No nos manejamos como este mundo. Pueden pasar 20.000 presidentes y alguno en esos 4 años que van pasando puede hacer las cosas bien, otro mal, otro... Pero es el mundo. No se va a arreglar así. Es como cuando nosotros oramos porque alguien sea sano. Y se sana y no sabe capaz que fue Dios el que lo sanó. Y uno estuvo toda la iglesia orando, qué sé yo, ¿y se sanó tu papá? Sí. Y no lo ves. Y fue sano porque oramos, porque tuvimos fe. Pero esa persona se va a ir al infierno, sana pero al infierno, porque no creyó. Entonces, esas son las cosas cuando nosotros vamos resolviendo momentitos, situaciones. Puede venir el mejor presidente, resolver el tema del hambre, qué sé yo, darle todo. Pero se van todos al infierno, hermanos. Entonces empecemos a pensar como el reino. Que las situaciones que vivimos son pasajeras para los hijos de Dios. Porque Jesús pagó el precio. Pero ¿qué estamos haciendo por el reino? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Porque el galardón es grande en los cielos. El galardón es grande en los cielos. Vamos a vivir eternamente en los cielos. Y acá con toda la furia, 80 años, mis abuelos que eran re longevos, que vivieron hasta los 96, pero ya todo viejito. Pero mis abuelos están en la gloria de Dios. Ahora están mejor que nunca. Entonces, cuando empezamos a pensar como en el reino, decís, bueno, hoy capaz estoy con lo justo, pero es del reino, yo soy del reino y no me va a faltar nada. Yo puedo dar fe en estos años que no nos faltó
nada, porque pusimos a Dios en primer lugar. Y aunque pasamos situaciones muy difíciles y estábamos al día, no nos faltó un plato de comida. Porque nunca dejamos de poner a Dios primero. Y no es porque yo venga a decir, yo soy ejemplo, sino porque estoy hablando de algo que viví. Porque viví la pobreza. Y vivimos la enfermedad también. Y nunca dejamos de creer que Dios iba a resolverlo. ¿Por qué? Porque como predicó el pastor hace unos domingos, es ilegal que estemos enfermos cuando Jesús dio su vida para que vos seas sano. Es ilegal que tengas depresión cuando Jesús murió para que vos tengas paz. Porque si no, el precio de su sangre no vale nada. Y Jesús dio la vida. Pero si nosotros no nos metemos en el reino, si nosotros no nos metemos en la presencia de Dios, si nosotros no le creemos, entonces le creemos a la circunstancia. Escuchamos el noticiero y nos queremos pegar un tiro porque es todo malo. Y yo me quedo quejándome o subiendo un posteo, insultando a alguien. ¿Y eso qué cambia? ¿Cambia algo? ¿Que yo me queje en las redes sociales? ¿Modifica algo? No cambia nada. Ahora, si yo voy a una persona que le está pasando mal y le ayudo, y le predico el evangelio, y esa persona puede salir adelante, ¿cambia la vida de esa persona? Sí, porque la salvación es lo que más vale. La salvación es lo que más vale. No podemos poner nuestra confianza en los hombres, en esperar que todo el tiempo alguien venga a solucionar algo cuando Jesús ya lo hizo. Porque por más que querramos poner nuestra buena voluntad, son hombres. Y todos los hombres se equivocan. Pero Jesús es fiel y Él no se equivoca. Entonces pongamos nuestra mirada en lo celestial, en lo terrenal. Que las situaciones que estamos viviendo, Jesús te dice, ¿sabes por qué puedes estar feliz en esa situación? Porque yo pagué el precio. Yo pagué el precio. Imagínense que alguien pagó toda una casa, ¿no? Y no se la entregan, pero está paga. Entonces vos vas a reclamar porque está paga. Yo la pagué la casa. En algún momento va a venir. Y así pasa con lo que Jesús pagó. ¿No tenés paz? Reclamá la paz porque Jesús la pagó. No le creas al enemigo que podés vivir en depresión. No le creas al enemigo porque Jesús ya pagó el precio. No le creas al enemigo que está bien ser pobre. Porque Jesús, ¿para qué hubiese muerto? ¿Para qué hice ese semejante sacrificio? ¿Para que vos vivas mal? Jesús sería, no sé, un sarcástico si te dice, tenés que ser feliz cuando le estás pasando mal. No, pero ¿sabés por qué Jesús te puede decir, sé feliz en esta situación? Porque yo pagué el precio para que vos estés bien. Yo pagué el precio para que vos estés bien. Y yo sufrí para que vos no sufras. Entonces, tenemos que creer esa palabra. Porque por más que pasemos por situaciones, son pasajeras. Son pasajeras. La enfermedad, quizás Dios puede hacer un milagro y sanarte en el instante. Y quizás tiene un tiempo, pero Dios lo va a hacer. Porque ya lo hizo. Y tu situación económica depende de Dios, no de vos. Dios lo va a hacer, Dios ya lo hizo. Hay un pasaje que me encanta, que si me gustaría hacerme tatuaje me lo haría, pero no, la verdad que no me gustan las agujas. Y aparte es muy largo. Me dolería mucho. Isaías 53. Pero los judíos tenían la costumbre de escribirse la palabra en todos lados para no olvidársela, ¿no? Dice, la escribían en los postes, la escribían en las paredes. ¿Por qué? Para tenerla presente, para ser visual. Porque a veces nos olvidamos lo que Jesús hizo. A veces viene la situación difícil y te olvidás. Te llama el de la tarjeta y te olvidás que Jesús ya pagó el precio. Pero Dios lo va a hacer. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No había parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Todo eso pagó Jesús para que vos seas libre, para que vos tengas paz, para que vos seas sano y para que hoy seas justo. Dice, el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho y justificará a mi siervo a muchos. El precio que Jesús pagó hoy sigue vigente. Y el enemigo lo que quiere hacer todo el tiempo es darnos amnesia de lo que Jesús hizo por nosotros. Todo el tiempo te quiere decir, tu pecado, Jesús no te puede perdonar tu pecado. ¿Cómo te va a perdonar Jesús? Cuando Jesús ya perdonó todos tus pecados, los que hiciste y los que vas a hacer. El tema es que vos empieces a pensar como un justo y dejes que el pecado te siga dominando. Porque Dios no quiere que vivas en culpa, pero empezá a vivir como un justo para no sentir culpa. Empezá a dejar de darle lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Hay personas que todos los días se pierden y se van al infierno porque nosotros estamos preocupados porque tenemos que pagar las cosas, porque tengo que ir al hospital a resolver esto, porque... Hermano, si vos te ocupás de lo demás, Dios se ocupa de vos. Porque la verdad es que Dios no deja justo desamparado ni su descendencia que mendigue paz. Y Dios no es deudor de nadie. Si nosotros nos ocupamos de los demás, dice la Biblia, cuando le hiciste a uno de mis pequeñitos. Pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando le hiciste a uno de mis pequeñitos. Cuando vos bendecís la vida de alguien. Cuando vos te ocupás de resolverle algo a una persona que está entenebrecida. ¿Cuánta gente conocen gente que no puede resolver? Que parece que está ensegada. Y vos decís, no, pará, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque yo tengo paz. Entonces no me domina la situación. ¿Cómo te puedo ayudar? Y después predicamos el Evangelio. Porque es mucho más, qué mal que estoy hablando, es más fácil llegar a los demás a través de una acción que solamente yendo con la Biblia y sermoneándolo. ¿Querés predicarle a alguien? Es un buen testimonio. Revestite del amor. No podemos ser indiferentes, porque ¿saben qué? Se resuelva o no el presidente que haya, la economía que haya, pobre va a haber siempre, dijo Jesús. Se lo dijo a Judas cuando derramaron el perfume sobre sus pies, dijo, eso es muy caro. No te lo mereces tanto, pensó Judas. Pobre va a ser siempre, yo no voy a estar siempre. Empecemos a buscar al Señor, empecemos a buscar el reino para que nuestra mente deje de ser chiquitita.
El otro día a mí Dios me habla muy visualmente. Y me vino una imagen, ¿no? Que era una mano y todos los planetas se sostenían de esa mano. Y yo pensaba, ¿qué somos para Dios? Minúsculos debemos ser, hormiguitas. Y Dios, sin embargo, te conoce y sabe hasta cuántos pelos tenés en tu cabeza. Y Dios te llama por tu nombre, siendo tan insignificantes, siendo que el sol sale todos los días y vos no hiciste nada para que el sol salga. Y la luna sale toda la noche y vos no hiciste nada. Y tenés aire para respirar y no hiciste nada para tener aire para respirar. Es solo la gracia de Dios. Pero a veces nuestro problema es más grande que Dios. Pero cuando empezamos a dimensionar que Dios creó el universo, ¿es mi problema más grande que Dios o no? ¿Lo puede resolver o no? Todo lo que pidamos al Padre, dice la Biblia, en el nombre de Jesús lo va a hacer. Y otra palabra que me venía a la cabeza, ¿no? Es ¿cuántas veces como hijos nos olvidamos de pedir? Y el hermano del hijo pródigo siempre estaba ahí. Pero cuando vio lo que le daban al otro se sintió mal. Y el padre le dijo, vos nunca me pediste. Te estás sintiendo mal por algo que nunca me pediste. Entonces, ¿Dios no se va a ocupar de nuestras necesidades si se lo pedimos? Claro que sí. Pero no seamos orgullosos. Humillémonos, como decía Juan. Busquemos el rostro de Dios hasta que venga la respuesta. Porque muchas veces vamos al Señor cuando ya no damos más. Cuando ya agotamos todos los recursos, cuando nos quedamos en la última gota de esfuerzo, entonces ahí nos humillamos. Y Dios quiere que vayamos antes para resolvernos los problemas. No tenemos que dar por entendido las cosas, tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Nosotros estábamos pasando por una situación difícil económica porque yo dejé de trabajar para cuidarlo a Timoteo. Él necesitaba más atención y como familia tuvimos que decidir eso, que era algo bueno, ¿o no? Poner como prioridad a un hijo. Dios no nos dejó pasar nada. Pero ahora le dijimos, bueno, Señor, pero necesitamos más también. No grandes lujos, pero vivir mejor. Ayúdanos a que lo podamos hacer. Te lo dejamos en tus manos. Porque yo que soy la primera en agobiarme, no en un vaso de agua, en un dedal de agua me hago yo. Yo decía, no se puede, no, es todo muy difícil, todo muy complicado, no se va a poder. Y oramos una noche con Juan, bueno, Señor, dale un trabajo a Marianela, pero vos sabés que nos preocupa nuestro hijo, danos la persona que lo cuide, ayúdanos a resolver. La cosa es que el Señor me dio un trabajo y el mismo día que yo presento todos los años una carpeta a la obra social para que cubra todas las terapias de Timoteo y todo lo que él conlleva. El mismo día que me llamaron del trabajo, salió lo de la carpeta. Y bueno, ahora estaba eso, pero ¿quién lo va a cuidar? No tenemos gente de confianza. Y la chica que había sido la acompañante de Timoteo el año pasado me había dicho que por una cuestión económica este año se le complicaba. Y es una chica cristiana, ¿no? Entonces con Juan dice, ¿y por qué no le decimos a ella que vaya a la escuela con Timoteo y que después lo cuide? Porque el problema es que cuando vos sos acompañante tenés que ir a muchas escuelas, te movés mucho, porque las escuelas son por un turno y no te alcanza. Entonces, que lo cuide a Timoteo a la tarde, que vaya con él a la mañana, y entonces ahí ya tiene 2 sueldos. Y hablamos con la chica y la chica nos dijo, voy a orar. Y ahí me gustó, aparte, porque no decidió de una, puso al Señor primero. Y Dios le confirmó, ¿no? Entonces, no solamente resolvimos el tema del trabajo, resolvimos quién lo cuidaba, quién lo retiraba de la escuela, que es una chica cristiana, que Dios está al control y hace las cosas más grandes de lo que podamos pensar. Ni en mis mejores planes podría haberlo resuelto de esa forma. Pero ¿saben qué hicimos? Cuando no dimos más, le dijimos, Señor, resolvélo vos. Y a veces eso es la primera opción.
Cuando, en vez de darle tantas ideas a Dios para resolver, ¿por qué no dejamos que Él resuelva? Porque la Biblia dice que sus planes son más altos que los nuestros. ¿Y conoce Dios nuestros problemas o no los conoce? Sí, los conoce. Pero muchas veces nosotros queremos pedirle a Dios que haga, pedirle permiso a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Y capaz Dios tiene otros planes. Entonces, yo lo digo por mi propia experiencia. Cuando dejé en las manos de Dios mis asuntos, le dije, resolvelo vos, fue cuando mejor salió. Aún cuando me iba a casar, antes, ¿no? Le dije a Dios, siempre me equivoco. Elegí vos por mí porque yo siempre me equivoco. O me quedo soltera o elegí vos por mí porque la verdad que yo hasta ahora toda la vez elegí mal. Y lo eligió Juan. Entonces cuando realmente lo dejamos en las manos de Dios, Dios hace las cosas mejores. Porque Dios sabe lo que vos necesitas, más que vos mismo. Y Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros no. No podemos controlar el futuro, pero Dios sí. Dios ya lo sabe, ya está escrito, dice. Entonces, muchas veces damos vuelta en la situación, en el conflicto. Y lo único que necesita Dios es que nos humillemos delante de Él y lo busquemos. Y dejamos que Él resuelva. ¿Por qué? Porque aún en la pobreza, Dios está al control. No hubiese pagado un precio tan alto por vos si quisieras que fueras pobre. Dios no hubiese pagado un precio tan alto por vos si quisieras que estés enfermo. Nosotros lo hemos vivido. Juan tiene una operación en la espalda que cualquier otra persona podría haber quedado en su dolor y decir no valió la pena seguir a Cristo. Porque no fue antes, fue en Cristo que pasó. Sin embargo, Dios nunca dejó de estar al control. Ahora, cuando pasan situaciones difíciles, en Él ya lo tiene resuelto. El tema es que nosotros descansemos en Él. O Dios no tenía resuelto lo que iba a pasar con Job. Sin embargo, necesitaba que Job pase todo eso. ¿Por qué? Porque dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo tengo 37 años de cristiana, pero puedo asegurar que en estos últimos 9 lo conocí de verdad. Lo conocí en mi vida obrando. Porque muchas veces lo vemos obrar en la vida de los demás y eso alimenta nuestra fe. Pero cuando lo ves en tu vida obrando, ya tu fe no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Dejemos que el Señor obre en nosotros. Dejemos que el Señor se meta en nuestros asuntos. Y en lo que estás luchando y en tu aflicción y en tu dolor, eso que te hace llorar, como dice la palabra, quédate tranquilo que va a haber consolación. Porque para eso mandó al Espíritu Santo. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay nada que Dios quiera que vos la estés pasando mal. Si no, no hubiese pagado un precio tan alto por nosotros. Dice que Él sufrió nuestro dolor. Que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Tenemos que dejar que el Señor se meta en nuestros asuntos y entender de una buena vez que ya pagó el precio. Solamente tenemos que creerlo y dejarlo actuar, porque Dios no se mete en donde no le damos permiso. Si nos manejamos por nuestra cuenta, Dios lo permite. No puede hacer nada, no es metido. Él ya hizo todo, el tema es que nosotros lo dejemos. Dejemos nuestros problemas delante de Dios. Dejemos nuestras cargas delante de Dios. Dejemos nuestras preocupaciones delante de Dios. Dejemos nuestra necesidad delante de Dios. Dejemos nuestra enfermedad delante de Dios. Porque Él ya hizo. Y cuando vemos a los demás que le están pasando mal, no digamos solamente, uy, qué desastre todo lo que está pasando. Deja que el Señor te use para bendecir a otros. Deja que el Señor llegue a las vidas de los demás a través tuyo. Por eso dice la palabra, vestite del amor. Empezá a tener empatía, no solamente para criticar, sino para decir, yo puedo hacer algo para cambiar eso, porque Dios te quiere usar. Y no sabes a quién puede llegar a afectar. No sabes tu siembra hasta dónde puede llegar. No tenés una idea del alcance que tiene
la palabra de Dios en la vida de una persona. En mi familia, por predicarle a uno, fueron todos salvos. Fueron salvos mis tíos, fueron salvos mis primos, fueron salvos los bisnietos, por uno que se convirtió. Entonces, capaz vos le llevas la palabra a uno y es más trascendente que lo máximo que vayas a alcanzar en tu vida. Yo puedo asegurarle que estudié 7 años, me recibí. Es un logro, pero es pasajero. Ahora, cuando veo una persona que alcanza algo en Cristo, que uno le sembró amor, que logró algo y lo ves, el fruto, sentís mucha más satisfacción. Muchísima más satisfacción. Por cuando ves una persona y oraste por esa, decís, Señor, que se empiece a ver como vos la ves. Que deje de sentirse mal. Que empiece a entender que su identidad es Cristo. Y cuando esa persona cambia y su vida es transformada, les puedo asegurar que es más satisfactorio que cualquier otra cosa. Y sembraste amor y sembraste tiempo. Pero eso trasciende en lo espiritual. Lo demás no, lo demás es pasajero. Puede ser el edificio más lindo del mundo, pasajero. Pasa un tsunami y se cae. En cambio, lo que nosotros sembramos en el cielo es eterno. Y tenemos que sembrar en lo eterno. Dice la Biblia, hagan tesoros espirituales. ¿Vamos a pasar situaciones difíciles? Sí, de todas te va a sacar Jehová, dice. ¿Caerá el justo? Sí, pero el Señor está al control. ¿Te equivocaste? ¿Sabes cuántas veces Dios te va a recibir? Todas. Todas las veces que te equivoques, Dios te va a recibir. Todas. No hay una vez que Dios no te reciba cuando te equivoques. El tema es que vos empieces a vivir una vida diferente. Pero Dios nunca te va a rechazar. Todas las veces que te arrepientas, Dios te va a abrazar y te va a volver a recibir. Pero Él no quiere que vivas mal. Es como yo lo baño a Timoteo, lo cambio, lo pongo lindo, qué sé yo, y va y se tira al piso. Dice, no, Timo, te acabas de bañar. ¿Voy a dejar de amarlo? No, lo voy a seguir amando. Pero vos decís, que madure. Ya, que madure. ¿No? Que deje de hacer eso. Lo mismo dice el Señor con nosotros. No te va a dejar de amar porque te equivoques. Solo va a decir que madures para que no sigas cayendo en lo mismo, porque el único que se hace daño es uno. Dios no quiere que sufras, Dios no quiere que tomes malas decisiones, Dios no quiere que te equivoques. Dios quiere que vivas bien. ¿Por qué? Porque pagó un precio muy alto para eso. Así que hermanos, yo les invito que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor todas nuestras cargas, toda nuestra aflicción, todo nuestro dolor, todo lo que piensen que no se puede resolver, Jesús ya lo resolvió en la cruz. El tema es que nosotros lo creamos. El tema es que nosotros nos humillemos delante de Él. Dice la Biblia que Él va a consolar a los que lloran. ¿Saben? Yo lloré muchas veces en la presencia de Dios. Muchas. Y lloré. No lloré así. Lloré gritando muchas veces. Y Dios me rescató. Dice que David se sentía en el pozo y Dios lo rescató. Y a veces estamos en el pozo y necesitas una lloradita más fuerte. Y Dios te va a sacar. Porque Él es bueno, porque Él pagó un precio, porque Él te ama. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te entregamos todo a vos, Señor. Todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra aflicción, todo nuestro dolor, Señor. Te entregamos nuestra economía, Señor. Te entregamos nuestra salud. Te entregamos nuestra familia. Te entregamos, Señor, lo que no podemos resolver. Y nos humillamos delante tuyo, Señor, para que vos te hagas cargo. Dígale al Señor, si así lo siente, Señor, hacete cargo. Ya me manejé a mi manera, ya hice todo lo que podía, pero te lo entrego en tus manos. Ya no quiero actuar bajo mi propia prudencia, bajo mi propio orgullo. Quiero dejar todo en tus manos y entender que vos tenés cosas mayores para mi vida, que tus planes son más altos que los míos. Te entrego mis cargas, te entrego mi dolor. Saname en esta noche. Saname en esta noche, Señor. No quiero sentir más dolor. Saname, porque ya lo hiciste en la cruz.
Liberame, Señor, de lo que me está atando. Quita toda depresión, toda ansiedad. En el nombre de Jesús, Señor, te la entrego a vos. No quiero vivir más en esta situación. Quiero ser libre. Quiero vivir a tu manera. Quiero dejar de confiar en mí para confiar en vos. Quiero que te hagas cargo de mí, que me cuides, Señor. Que me ayudes. Guíame por tu camino. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Guíame a tus pies, a tu altar. Líbrame de todo mal. Quita todo pecado, todo peso, toda angustia. Y ayúdame a caminar. Quita todo vicio, toda tentación, toda pornografía, todo pecado oculto. Quítalo. Me arrepiento, lo dejo delante de tus pies. Yo sé que nada te va a sorprender. Quiero ser libre, Jesús. Quiero ser libre, Jesús. Quiero que mi mente deje de estar cautiva. Quiero que tus pensamientos gobiernen mi mente. Quiero pensar como vos pensás. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti. Lléname, 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 Espíritu Santo. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi vida. Si alguno necesita oración y quiere pasar acá adelante, el altar está abierto. Lléname, lléname. Jesús, vos sos todo. Vos sos mi plenitud. Vos sos el que... ¿Sabe lo que significa plenitud? El que llena todo. Si Jesús llena todo, no hay espacio para nada más.